¿Alguna vez has sentido que estás avanzando demasiado lento, que el mundo corre a una velocidad que tú simplemente no puedes seguir, y que por más que lo intentes, siempre pareces estar un paso detrás de los demás? Miras a tu alrededor y todo parece estar en movimiento. Personas que ya formaron una familia, que consiguieron ese trabajo soñado, que han viajado, crecido, triunfado. Y tú, en cambio, sigues en el mismo lugar. Como si el reloj de tu vida se hubiese detenido mientras el resto del mundo avanza sin esperarte. Como si todos tuvieran un mapa claro, y tú caminaras a ciegas, con dudas, con cansancio, con la sensación incómoda de estar perdiendo un tiempo que nunca podrás recuperar. Esa sensación, profundamente humana, puede volverse un peso silencioso. Un susurro constante que te recuerda todo lo que no eres, todo lo que aún no lograste, todo lo que otros sí consiguieron. Y sin darte cuenta, comienzas a preguntarte si algo está mal contigo, si perdiste alguna oportunidad crucial, si has fallado en ser quien se suponía que debías ser a esta altura de la vida. Pero, ¿y si no estás atrasado? ¿Y si no estás fallando, sino siendo preparado? ¿Y si, en lugar de estar quedándote atrás, estás siendo cuidadosamente trabajado, moldeado, afilado, para algo mucho más grande de lo que ahora mismo puedes imaginar? Quizás este no sea un periodo de demora, sino de formación. Quizás la vida no te está castigando con lentitud, sino puliéndote con paciencia. No todos los procesos son visibles, no toda transformación ocurre bajo el foco de la atención. A veces, el cambio más profundo ocurre en silencio. En la sombra. En el dolor que no compartes con nadie. Y ese, puede que sea exactamente el lugar donde estás ahora. Tal vez no estás retrasado. Tal vez estás en el exacto lugar donde tu alma necesita estar para fortalecerse, para comprender lo que otros aún no entienden, para encontrar un camino que no se parece al de nadie más. No todos los comienzos son visibles. No todas las raíces se ven. Algunas crecen bajo tierra, lejos de la mirada de los demás, lejos del reconocimiento inmediato, pero sin ellas, ningún árbol podría sostenerse cuando llegue la tormenta. Y si estas palabras han resonado contigo, si en algún momento sentiste que hablabas en silencio el mismo idioma que acabas de escuchar aquí, entonces quédate. Este espacio fue creado precisamente para ti. Para quienes no buscan ruido, sino profundidad. Para quienes no quieren respuestas rápidas, sino verdades que incomoden pero transformen. Suscríbete si sientes que es momento de dejar de correr para empezar a entender tu propio ritmo. Comparte este vídeo con quien todavía cree que va tarde, y quizás necesita recordar que está justo a tiempo. Y si alguna frase de este mensaje se quedó contigo, dale like como forma de decirte a ti mismo, sí, estoy listo para dejar de medir mi vida con relojes ajenos. Porque a veces, no es el mundo el que te deja atrás. Eres tú quien necesita aprender a detenerse, para finalmente comenzar. Hay una sensación que no se dice en voz alta, pero que muchos cargan por dentro como si fuera una culpa secreta, la sensación de estar llegando tarde a la vida. Tarde para construir algo propio. Tarde para amar. Tarde para destacar. Tarde para hacer lo que alguna vez soñaste que ibas a hacer. Y aunque nadie te lo diga directamente, sientes que hay una especie de reloj externo marcando el tiempo ideal para cada etapa. Que a los 20 y tantos deberías tener una dirección clara, que a los 30 ya deberías estar encaminado, que a los 40 no puedes permitirte dudar. Y cuando tu vida no se alinea con ese guión invisible, comienza el ruido mental, comparaciones, reproches, ansiedad. Miras hacia los lados y ves a quienes parecen haber llegado antes. Los que ya tienen lo que tú aún estás buscando. Los que publican logros, celebran aniversarios, abren negocios, suben peldaños. Y tú, en cambio, sientes que caminas con los pies hundidos en barro, que cada paso es una lucha contra algo que no sabes nombrar, pero que te pesa como si llevaras el mundo encima. Y ese mundo no está hecho solo de responsabilidades. Está hecho, sobre todo, de exigencias internas que nadie te pidió, pero que igual obedeces. Porque creciste escuchando frases como tienes que aprovechar el tiempo, no puedes quedarte atrás, la vida no espera. Y aunque algunas de esas frases nacieron del amor o del miedo de otros, tú las convertiste en órdenes silenciosas,
en estándares que te desgastan más de lo que te impulsan. Pero, ¿y si no existe tal cosa como estar tarde? ¿Y si la línea de partida no es la misma para todos? ¿Y si el éxito no tiene una edad precisa, ni una forma única, ni una validación universal? La verdad es que nadie te dijo cuánto cuesta ir a tu propio ritmo en un mundo que aplaude solo a quien llega primero. Nadie te preparó para la culpa de necesitar más tiempo. Para la vergüenza de no tener todavía eso que los demás esperan que tengas. Nadie te enseñó que el silencio también puede ser una etapa fértil, y que no estar donde imaginabas, no significa que estés perdido. Hay personas que encuentran su camino a los 20. Otras, a los 40. Y otras más, después de atravesar tormentas que nadie vio. La vida no es una carrera de velocidad, sino una travesía de profundidad. No gana quien llega primero, sino quien sabe por qué camina. Y tú, que hoy tal vez te sientes estancado, solo estás en ese tramo del viaje donde el alma se reorganiza. Donde nada parece moverse por fuera, pero todo empieza a transformarse por dentro. Lo que importa no es cuando llegas, sino en quien te has convertido mientras esperabas. Porque todo aquello que se construye con prisa tiembla ante la primera ráfaga. En cambio, lo que se forja con conciencia, con presencia, con autenticidad, resiste. Permanece. Trasciende. No estás fallando por necesitar más tiempo. Estás siendo honesto con lo que eres. Y eso, aunque duela, aunque asuste, aunque no lo entiendan los demás, es un acto de enorme valentía. Entonces respira. Suelta la urgencia de estar listo. No viniste aquí a cumplir plazos ajenos. Viniste a escuchar tu propio tiempo, tu propia historia, tu propio pulso. Y cuando lo hagas, el silencio dejará de parecer vacío, para convertirse en el espacio donde todo comienza a tener sentido. Hay momentos en la vida que no brillan. No hay avances visibles, no hay resultados para mostrar, no hay señales de que estás yendo a algún lugar. Todo parece quieto. Demasiado quieto. Y en esa quietud se instala una pregunta que duele más que cualquier otra. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No tienes respuestas. Solo tienes dudas. Silencios. Días que se repiten. Sueños que parecen cada vez más lejanos. Personas que se alejan sin motivo. Oportunidades que no se concretan. Una sensación persistente de que estás en pausa, mientras el mundo allá afuera corre, construye, alcanza, brilla. Y tú ahí, sintiendo que algo falla, que algo falta, que algo en ti no está funcionando como debería. Pero tal vez eso que sientes como parálisis no es un error, sino un proceso. Tal vez no estás estancado, sino siendo pulido desde dentro. Tal vez no estás en una pausa, estás en una etapa de formación profunda que no se ve por fuera, pero que está transformando cada fibra de lo que eres. Imagina por un momento a un escultor frente a un bloque de mármol. Desde fuera, cualquiera vería solo una piedra inerte. Pero el artista ve otra cosa. Ve la forma oculta, la belleza encerrada, la figura que aún no existe pero que está ahí, esperando ser liberada. Y entonces empieza el trabajo. Golpe tras golpe. Corte tras corte. Paciencia infinita. Silencio absoluto. No hay aplausos, no hay cámaras, no hay aprobación. Solo él y la piedra. Solo tú y tu vida. Eso es la lapidación. No es castigo. Es proceso. Y ese proceso no es cómodo. Duele. Porque para revelar lo verdadero, primero hay que quitar lo que sobra. Lo que ya no sirve. Lo que no es tuyo. Lo que fuiste acumulando para encajar, para protegerte, para sobrevivir. Pero que ahora, simplemente, no te permite avanzar. Y soltar eso es duro. Porque lo viejo, aunque duela, es conocido. Lo nuevo, en cambio, es incierto. Nadie te prepara para ese tramo del camino. Porque no se enseña en libros ni en discursos motivacionales. Es una sabiduría que solo se revela en la oscuridad. En ese silencio que no eliges, pero que te obliga a escucharte. A verte. A enfrentarte. A perdonarte. Estás siendo tallado. Por dentro. En lo invisible. Y eso requiere tiempo. Requiere que seas amable contigo.
Que dejes de exigirte resultados inmediatos. Que sueltes la comparación constante con los demás. Que recuerdes que no todo lo valioso crece rápido. Que la raíz siempre va antes que la flor. El bambú, por ejemplo, pasa años enteros creciendo hacia abajo. Fortaleciendo su base. Hundiendo sus raíces. Desde fuera, parece que no ocurre nada. Pero un día, sin aviso, crece metros en cuestión de semanas. ¿Cómo lo logra? Porque su base ya está lista. Porque lo invisible ya fue trabajado. Y tú estás ahí. En esa etapa subterránea. Donde lo más importante no es lo que logras, sino en que te estás convirtiendo. Donde cada dolor que no entiendes ahora puede estar fortaleciéndote para algo que aún no puedes ver, pero que llegará. No estás perdido. Estás siendo esculpido. No estás atrasado. Estás siendo alineado. No estás roto. Estás siendo reconstruido desde tu verdad. Y algún día, no muy lejano, mirarás atrás y entenderás que ese tramo donde más dudaste de ti, fue, en realidad, donde más profundamente te encontraste. Hay momentos en los que la vida parece haber olvidado tu nombre. Nada se mueve. Nadie llama. Las puertas se cierran. Los caminos que antes parecían abiertos ahora son callejones sin salida. Es como si la existencia misma te estuviera obligando a quedarte quieto, a detenerte, a no avanzar. Y tú luchas, te desesperas, resistes, sin saber que esa aparente quietud puede estar escondiendo una transformación profunda. Lo que parece inactividad puede ser, en realidad, una etapa de construcción invisible. Hay cosas que necesitan tiempo bajo tierra antes de poder alzarse al sol. Y no hay símbolo que lo represente mejor que el bambú chino. Durante los primeros años de vida, este árbol no crece casi nada hacia arriba. Desde fuera, uno podría pensar que está muerto. Que no hay progreso. Que no sirve. Pero lo que ocurre, en silencio, es que sus raíces están expandiéndose con una fuerza inmensa hacia lo profundo. Están creando una base capaz de sostener lo que vendrá. Porque cuando finalmente brota, el bambú no crece lento, crece metros en semanas. Y no se tambalea. No se rompe. Porque su raíz está lista. Así funciona el alma también. Hay temporadas donde no se trata de avanzar, sino de anclar. No se trata de mostrar, sino de sostenerse. No se trata de lograr, sino de no soltarse de uno mismo. Y si hay otro símbolo poderoso para entender este proceso, es el del alfarero y el barro. El barro, en su estado crudo, es informe, blando, confuso. Pero en las manos del artesano, empieza a tomar forma. Y esa forma no es rápida. No es perfecta desde el inicio. Se moldea, se corrige, se derrumba, se vuelve a levantar. El alfarero no tiene prisa. Sabe que el valor no está en la velocidad, sino en la intención con la que cada curva es dibujada. Y cuando finalmente la pieza está lista, todavía no ha terminado. Falta el fuego. Porque toda vasija, antes de volverse útil, debe pasar por el horno. Por una temperatura que pone a prueba su resistencia. Por una etapa que puede quebrar lo que no fue trabajado con paciencia. El fuego no destruye, revela. Y lo mismo ocurre contigo. Las pruebas, las pérdidas, las frustraciones, los silencios, son ese fuego. No vinieron a dañarte, sino a demostrarte cuánto has sido ya moldeado. Y aún hay más. Pocas imágenes son tan precisas como la del oro en el crisol. Ese metal precioso, tan valorado, no brilla naturalmente. Debe pasar por el calor más extremo para que sus impurezas salgan a la superficie. Solo entonces se purifica. Solo entonces su verdadero valor aparece. Y sí, es doloroso. Sí, quema. Pero también es necesario. Porque sin esa purificación, el oro es solo apariencia. Con ella, se convierte en esencia. Lo que quiero decirte es esto: si estás viviendo un momento de oscuridad, de fuego, de espera sin sentido aparente, tal vez no estás siendo olvidado, estás siendo preparado. Estás siendo moldeado como barro en las manos de un artesano sabio. Estás echando raíces como el bambú silencioso. Estás dejando que tus impurezas salgan como el oro en el crisol.
Y eso no se ve desde fuera. Nadie aplaude ese proceso. Pero un día, cuando lo visible llegue, cuando empieces a florecer, cuando tu fuerza se vuelva evidente, entonces entenderás que nada fue en vano. Que todo tenía un propósito. Que el silencio no era castigo, era santuario. Que el fuego no era juicio, era consagración. No le temas a las etapas donde nadie te ve. A veces, esos son los capítulos más sagrados de toda tu historia. Lo que los estoicos te enseñarían en tu momento más frágil. Cuando la vida parece haber cerrado todas sus puertas. Cuando cada día empieza a sentirse como una repetición sin sentido. Cuando ves avanzar a los demás, mientras tú apenas logras mantenerte en pie. En esos momentos donde el alma tiembla, donde las preguntas pesan más que las respuestas, uno no necesita consejos vacíos. Uno necesita claridad. Y sobre todo, una forma distinta de mirar lo que duele. Si en medio de esa oscuridad tuvieras la posibilidad de sentarte frente a Marco Aurelio, emperador de Roma, filósofo del deber silencioso, del dolor sin drama, quizás él no te consolaría como esperas. No te diría todo va a salir bien, ni intentaría aliviarte con promesas vacías. En cambio, con la serenidad de quien aprendió a gobernarse a sí mismo antes que a un imperio, te miraría con compasión sin lástima, y pronunciaría una frase simple, pero rotunda. La naturaleza no se apresura. Y aún así, todo se realiza. Y aunque parezca una línea más, si la escuchas con el alma abierta, tal vez empieces a entender que tu ritmo no es un error. Que no estás llegando tarde, porque la vida no tiene relojes universales. Que el árbol no compite con el río. Que el mar no se compara con las nubes. Cada cosa tiene su tiempo. Cada alma, su invierno. Y si hoy todo parece quieto, no es porque estés fracasando. Es porque estás echando raíces. Pero si la ansiedad sigue hablando más fuerte que tu paz, y te culpas por no estar donde querías, por no haber llegado a tiempo, por no tener lo que otros sí, entonces tal vez necesites escuchar a otro sabio más radical, Epicteto. Epicteto, quien nació esclavo y murió libre. Libre no por las condiciones externas, sino por la libertad interna que construyó a base de fuego, silencio y reflexión. Él te recordaría que no es lo que te ocurre lo que te lastima, sino lo que tú piensas sobre lo que te ocurre. ¿Perdiste un trabajo? ¿Significa que no vales? ¿O que es momento de crear algo nuevo? ¿Te rechazaron? ¿Significa que no mereces amor? ¿O que ese amor no era para ti? ¿Estás solo? ¿Es abandono? ¿O espacio para reencontrarte contigo? Epicteto te haría ver que el dolor no es el enemigo. El enemigo es la interpretación que haces de ese dolor. Y si cambias la forma de ver tus heridas también cambiarán. Y entonces, cuando ya hayas entendido que el tiempo no te debe nada, y que tú puedes transformar la narrativa de tus días, tal vez llegue el momento de escuchar a Séneca, el poeta estoico, el maestro de la lucidez silenciosa, el que sabía que el alma también se cansa de correr sin saber a dónde. Él, con voz pausada, te dejaría una frase que parece simple, pero que corta como una espada. La prisa es enemiga de la sabiduría. Vivimos en un mundo que celebra la velocidad, que aplaude a quienes llegan primero, que nos empuja a tener todo antes de los 30, pareja, éxito, propósito, plenitud. Pero lo que nadie dice es que muchas de esas metas conseguidas con prisa, están vacías. Se logran rápido, sí. Pero se sostienen con ansiedad. Y se desmoronan con la primera tormenta. Séneca te recordaría que no viniste a este mundo a cumplir plazos. Viniste a comprenderte. A crecer desde dentro. A escuchar el pulso único de tu alma. Y eso, no se hace corriendo. Se hace en silencio, con lentitud sagrada, con presencia. Los tres, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, vivieron en tiempos duros. Tiempos de guerra, traición, pérdidas, soledad. Pero eligieron no ser víctimas. Eligieron mirar el dolor como un maestro, no como un verdugo. Y lo que nos dejaron no son frases bonitas para imprimir y pegar en la pared. Son herramientas para vivir con más verdad. Porque la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a permanecer en pie mientras llueve. No se trata de llegar primero,
sino de llegar profundo. Y no se trata de que todo salga bien, sino de que tú puedas seguir siendo tú, incluso cuando todo parece desmoronarse. Hay etapas en las que la vida parece haber cerrado la boca. No hay señales. No hay avances. No hay respuestas. Preguntas que lanzas al cielo, y que caen de vuelta sin eco. Caminos que antes eran promesa, hoy son niebla. Personas que antes estaban cerca, ahora se alejan en silencio. Y tú, en medio de todo, empiezas a sentir que tal vez el universo se olvidó de ti. Pero no te confundas. El silencio no siempre es vacío. A veces, es preparación. Cuando la vida guarda silencio contigo, no significa que no esté haciendo nada. Significa que está trabajando en lo invisible. En lo profundo. En ese lugar donde los frutos aún no aparecen, pero las raíces no paran de crecer. Porque las cosas verdaderamente valiosas no se construyen en la superficie. Se forman en la oscuridad. En la pausa. En el aparente no pasa nada. Mira a los grandes atletas. Lo que el mundo ve son los segundos de gloria en el podio, la medalla colgada, los aplausos. Pero nadie ve las madrugadas de entrenamiento, los días donde el cuerpo no responde, las veces que quisieron rendirse pero siguieron. Nadie aplaude la disciplina silenciosa. Pero sin ella, no hay cima. Lo mismo pasa contigo. Tu transformación más importante no ocurrirá bajo la mirada de los demás, ni será celebrada en redes sociales. Ocurrirá cuando estés solo, cuando dudes de ti, cuando no tengas fuerzas y aún así decidas seguir. Ese es el verdadero punto de inflexión. No los resultados. No el reconocimiento. Sino el momento exacto en que eliges no abandonarte a ti mismo, incluso cuando todo lo demás parece haberte abandonado. Y lo más hermoso es que, cuando estás en silencio, la vida finalmente puede hablarte de verdad. Porque ya no estás corriendo, ni compitiendo, ni demostrando. Estás simplemente siendo. Escuchando. Observando. Y en esa pausa, descubres cosas que el ruido no te deja ver, que vales aunque no produzcas, que existes aunque no seas útil, que mereces aunque no estés logrando nada. El silencio no es el fin. Es el terreno fértil donde germina una nueva versión de ti. La pausa no es retroceso. Es alineación. Es ajuste. Es ese momento sagrado en el que dejas de empujar, y comienzas a permitir. Así que la próxima vez que sientas que todo está quieto, que nada se mueve, que el universo no responde, no entres en pánico. No llenes el silencio con distracciones. Quédate. Escucha. Respira. Tal vez no necesitas moverte más rápido, sino conectar más profundo. Tal vez no es que la vida se haya detenido. Tal vez es que tú, por fin, estás aprendiendo a estar presente. No estás tarde, estás profundizando en tu propio tiempo. Hay una creencia profundamente arraigada que, aunque nadie nos la enseñó de forma directa, se instala dentro de nosotros como una voz persistente que susurra en los momentos más vulnerables: estás atrasado. Y lo más doloroso de esta frase no es el hecho de pronunciarla en voz alta, sino todo lo que carga en silencio: la sensación de haber desperdiciado la vida, el miedo de que ya sea tarde para cambiar, la vergüenza de no haber logrado lo que otros sí, la ansiedad de sentir que vamos quedando fuera de todo lo que importa. Y sin darnos cuenta, esa idea va moldeando la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Dejamos de valorar nuestros pasos porque no son tan rápidos como los del otro. Dejamos de sentir orgullo por nuestras pequeñas victorias porque no son visibles ni aplaudidas. Y en esa dinámica cruel de comparación constante, empezamos a olvidar algo fundamental: que cada alma se despliega en su propio tiempo, que no existe un reloj sagrado marcando lo que deberíamos haber sido ya, y que no llegar aún no significa haber fracasado. La comparación es una enfermedad silenciosa. Una trampa que convierte el camino propio en un campo de inseguridad constante. Porque cuando te comparas, no miras al otro con admiración serena, sino con una mezcla de carencia y autodesprecio. Ves lo que tienen, lo que muestran, lo que han alcanzado, y sin saberlo proyectas sobre ti mismo la idea de que eso, y solo eso, es el estándar del éxito, de la felicidad, del valor personal. Pero lo que olvidas es que tú no eres ellos.
Y que todo lo que han vivido, sentido, perdido o callado, forma parte de un contexto que tú no conoces. Así como nadie conoce el tuyo. No hay un único camino. No hay una sola línea recta. No hay una edad correcta para despertar, para comenzar, para amar, para encontrar el propósito. La idea de que todos debemos llegar a las mismas estaciones al mismo tiempo es una construcción social que solo beneficia a la prisa, a la productividad, al rendimiento, pero jamás al alma. Y tú no eres una máquina que cumple etapas. Eres una historia en construcción. Un proceso vivo. Una profundidad que no puede medirse desde fuera. Es curioso cómo a veces creemos estar estancados, cuando en realidad lo que ocurre es que estamos profundizando. Porque no todo lo valioso crece hacia arriba. Algunas raíces necesitan expandirse en lo oscuro, en lo invisible, en lo íntimo, antes de que algo pueda florecer con fuerza. Y ese crecimiento, que el mundo no ve, es el más importante. Porque será el que sostenga lo que viene. No estás tarde. Estás madurando por dentro. Estás reorganizando lo que fuiste para abrir espacio a lo que verdaderamente eres. Estás dejando de responder a lo que esperaban de ti para comenzar a escuchar lo que tu alma realmente necesita. Y eso, aunque no se note inmediato, es el mayor acto de sabiduría que puedes regalarte. La naturaleza no tiene prisa, y sin embargo, todo se cumple. La montaña no le exige al río que suba más rápido. El árbol no compite con la flor por quien florece primero. Todo tiene su ciclo. Todo tiene su tiempo. Y tú también. Así que no midas tu vida con el calendario de nadie. No juzgues tus procesos con el espejo de otras personas. No apagues tu ritmo por el ruido de un mundo que vive deprisa, pero no sabe a dónde va. Porque tal vez, justo ahora, mientras piensas que vas lento, estás caminando con más verdad que nunca. Y eso, en medio del caos moderno, no es retraso. Es resistencia. Es profundidad. Es libertad. El poder silencioso de quien sabe esperar. Hay momentos en los que el alma se inquieta sin saber exactamente por qué. No hay dolor concreto, pero tampoco hay paz. Hay una especie de vacío que no se llena con nada externo, una incomodidad que no desaparece aunque el entorno esté en calma, una impaciencia que nace no del cuerpo, sino del espíritu. Y es en esos momentos donde muchos se rinden, no porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó que esperar también es una forma de avanzar. Nos han educado para creer que el valor de la vida está en la velocidad con la que conseguimos las cosas. Que quien llega primero es mejor. Que quien brilla más fuerte vale más. Que quien no tiene resultados rápidos está perdiendo el tiempo. Pero lo que nadie nos explicó es que las raíces no crecen a la vista, que los cimientos más firmes se construyen bajo tierra, en silencio, sin testigos. Y que si tú hoy estás en ese espacio donde nada florece todavía, donde todo parece lento, donde el camino se vuelve opaco, eso no significa que estás estancado. Tal vez simplemente estás siendo invitado a profundizar, a esperar sin rendirte, a madurar sin garantías. Esperar no es cruzarse de brazos ni abandonar el deseo. Esperar, en su forma más elevada, es sostener la fe aun cuando la lógica te diga que ya es tarde. Es levantarte cada día sin saber cuándo llegará lo que anhelas, pero aún así hacer lo que toca, poner lo mejor de ti, sin cinismo, sin desesperación, sin máscaras. Esperar no es debilidad, es templanza. No es resignación, es sabiduría. No es perder el control, es aprender que el control nunca fue tuyo para empezar. El mundo no sabe qué hacer con alguien que sabe esperar. Porque quien espera sin quejarse, sin forzar, sin correr, sin mostrar, es un misterio. Y en ese misterio hay poder. Porque quien no se apura demuestra que confía. Y confiar sin evidencias visibles es una forma profunda de coraje espiritual. No necesitas el reconocimiento del mundo para tener valor. No necesitas aplausos para validar tu proceso. No necesitas que otros te entiendan para saber que estás caminando con honestidad. Lo único que necesitas, y es mucho decir, es no traicionarte mientras esperas. No deformarte para encajar. No vender tu alma por migajas. No convertir tu ansiedad en decisiones urgentes que luego te vacían.
Porque lo que está destinado a ser tuyo llegará en el tiempo exacto en que estés preparado para sostenerlo sin miedo, sin ansiedad, sin perderte. Y si llega antes, quizás no lo veas. O lo sabotees. O lo pierdas por no estar aún listo por dentro. A veces, la espera no es castigo, es protección. A veces, lo que parece tardar es lo que más va a quedarse. Y lo que llega rápido, lo que exige inmediatez, lo que necesita gritar, es lo que más pronto se desvanece. Por eso, si estás en medio de una etapa donde la vida te pide paciencia, no entres en pánico. No llenes el silencio con ruido. No tomes decisiones solo para calmar tu miedo al vacío. Respira. Quédate. Sostente. Recuerda que no todo lo que florece temprano es fuerte. Y que no todo lo que tarda, está perdido. Tal vez lo más valioso que puedas hacer hoy no es correr más rápido. Es quedarte. Es respirar con más presencia. Es limpiar tus intenciones. Es prepararte, no para recibir, sino para sostener con integridad lo que algún día llegará. Porque cuando llegue, y llegará, querrás ser alguien que lo pueda honrar. No alguien que lo necesite para sentirse válido. Y ese tipo de espera, no se enseña. Se atraviesa. Y quien la atraviesa sin corromper su esencia, sin perder su ternura, sin ceder a la urgencia. Ese, sin duda, ya ha comenzado a florecer por dentro. Si llegaste hasta aquí, probablemente no lo hiciste por curiosidad. Tal vez lo hiciste porque hay una parte de ti que lleva tiempo sintiéndose cansada, cuestionándose, comparándose en silencio, preguntándose por qué las cosas parecen tomar tanto tiempo contigo. Tal vez has sentido que mientras el mundo celebra avances, tú solo coleccionas silencios. Que mientras otros cruzan metas, tú apenas puedes sostenerte sin caer. Y si eso es así, quiero que sepas algo que no es consuelo fácil, sino una verdad que he comprobado una y otra vez, en mí y en los demás, tú no estás atrasado. Tú estás siendo pulido. No te castigues por no haber llegado. No te juzgues por aún no tener respuestas. No te maltrates por necesitar más tiempo. Porque el valor de una vida no se mide por la velocidad con la que alcanza sus metas, sino por la profundidad con la que es capaz de transformarse en el camino. Y tú, aunque no lo veas, aunque nadie lo reconozca todavía, estás cambiando. Estás soltando pieles antiguas. Estás dejando atrás creencias que ya no sostienen tu verdad. Estás caminando más lento, sí, pero quizás con más conciencia que nunca. Y eso, eso es florecer. Hoy, desde este rincón de palabras, quiero dejarte una frase sencilla, pero cargada de verdad. No estás retrasado. Estás siendo pulido. Tú no estás tarde. Estás siendo tallado. Tú no estás fallando. Estás siendo preparado. Tú no estás perdiendo. Estás recordando quién eres en realidad. Y si esta reflexión resonó contigo, si alguna palabra te tocó donde nadie más había llegado, te invito a que lo dejes escrito ahí abajo, en los comentarios, como una forma de recordártelo a ti y de compartirlo con otros. Estoy siendo refinado. Escríbelo no por mí, sino por ti. Para que el algoritmo no te olvide, pero sobre todo, para que tú no te olvides. Si conoces a alguien que también necesita escuchar esto, compártelo. Porque a veces, una frase puede llegar justo a tiempo. Y si este canal te acompaña en el silencio, si te sostiene mientras el mundo grita, considera suscribirte. No porque necesitemos más números, sino porque aquí, tal vez, encuentres el espacio que no busca likes, sino profundidad. Dale like si alguna parte de este mensaje te recordó lo que vales, incluso cuando nadie lo dice. Comparte si crees que el mundo necesita menos prisa y más alma. Y sobre todo, quédate, si estás listo para dejar de correr hacia afuera y empezar a caminar hacia adentro. Porque lo más importante no es llegar. Es no traicionarte mientras lo haces.